Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ruku Ruku Podcast. Estamos hoy en el episodio séptimo de esta pequeña aventura que comenzamos Verónica Romero y yo, Ana Marín. En el episodio de hoy, Vero no va a poder estar, pues bueno, por motivos personales. Hoy me toca a mí llevar el timón del capítulo de hoy y vamos, no puedo contar con mejor compañera, con mejor invitada que alguien que para mí ha sido una maestra, no solamente en mis años mozos, cuando era una pipiola y bailaba, y que ella fuera mi profesora de baile moderno, sino además en el mundo de la improvisación. Gracias a ella y a su primera compañía de impro, Improvisarte, descubrí lo que es la impro y fue algo que me cambió la vida, y por lo que veo y por lo que sé, la impro cuando llega a tu vida algo te cambia. Y verdaderamente quería aprovechar la plataforma y la repercusión que tiene Ruku Ruku Podcast para poderlo compartir con los demás, porque ¿qué es la alegría si no la compartimos? Compartir es vivir, como se suele decir. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar, como bien dice el título, de la impro como una herramienta de vida. La impro es un registro teatral, una técnica en sí misma que se basa en la improvisación. Bien, la improvisación aunque sea una técnica per se de la cual se generan una serie de espectáculos, debería de saberse que es una herramienta también de trabajo en otro tipo de técnicas. Por ejemplo, técnicas actorales como la técnica Meissner utilizan muchísimo la improvisación para mejorar ejercicios de escucha. El psicoteatro también emplea muchísimo de la improvisación, pero la impro tiene un inicio bastante antiguo, más o menos por ahí, por el 1700 aproximadamente. Empieza a darse la improvisación teatral como una técnica en sí misma a través de la comedia del arte. Los que me conocen, aunque sea un poquito, saben que soy una friki, no solamente del manga, del anime y de los cómics, sino de la comedia del arte. Un género que verdaderamente me apasiona y me fascina, principalmente por la técnica que tiene, que es la técnica de teatro al improviso, es decir, muchas veces se entiende que esta especie de comedia es como una cuestión improvisada, que de repente sale por arte de Biribirloque y ya todos nos reímos, pero no. En principio, de hecho, se llamaban los Lazzi, eran una especie de escenas que estaban previamente escritas, pero lo único que tenían era una serie de directrices por las que el actor se regía y luego ellos jugaban. O sea, es decir, teniendo una base sólida con una serie de premisas, el actor simplemente teniendo que cumplir esas premisas y esa estructura dramatúrgica que podía tener ese Lazzi, como por ejemplo Arlequino y la mosca, que es una escena, un sketch donde el personaje de Arlequino va a realizar una especie de acciones en la cocina, donde va a comerse una mosca porque tiene tanta hambre y el amo no le da de comer, que termina por comerse una mosca. Entonces el actor tiene que interpretar eso, pero valiéndose de toda su gracia para pasárselo bien y ver cuántas cosas son posibles que pasen cumpliendo ese simple objetivo, que puede tergiversarse y llevar hasta puntos completamente inimaginables, porque la creatividad humana es infinita. En fin, de aquí llegamos a más o menos, nos vamos acercando más o menos a 1890, cuando diferentes directores y teóricos del teatro como Stanislavski, entre ellos, y Jacques Copeau, utilizaron ampliamente la improvisación en sus entrenamientos y por ende en su metodología teatral. Fue avanzando y bueno, es toda una movida, porque hay gente como por ejemplo Jacob Levi Moreno, quien fundó en Viena en 1921 el Teatro de la Improvisación, y que más tarde orientaría sus trabajos hacia un mundo más llevado a la psicoterapia. Algunas personas incluso atribuyen a Dudley Riggs ser el primero en utilizar las aportaciones del público para crear sketches improvisados. Cualquiera que haya ido a un espectáculo de impro ve que, bueno, se realizan juegos en escena donde el público es el encargado de dar una serie de inputs, de impulsos a los improvisadores, y entonces ser ellos también incluso parte del propio espectáculo, haciéndolo interactivo.
Pero bueno, no me voy a extender más porque no solo tengo a una importante de Canarias aquí con nosotros, que es Irache, y qué mejor que ella para hablar de todo esto. Así que con todos ustedes, ladies and gentlemen, y todos los que estén por aquí, con ustedes, Irache Menalver. Muy buenas, H, ¿cómo Hola estás? Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento, ¿no? Buenos días, como es un podcast, ¿no? Estoy Exactamente. acostumbrada. Que propicios días, ¿no? Sé que hay un seguidor del programa que se va a reír mucho con lo de propicios días. Sí, pues nada, un placer estar aquí en Ruku Podcast y para hablar de lo que últimamente más se me da, que es esto de improvisar. O sea que encantada de la vida. El placer es, como siempre en Rucuruco, el placer es nuestro de contar contigo. Y bueno, el caso es que fíjate tú cómo son las cosas de la vida, que Irache y yo estudiamos interpretación en la misma escuela. Y habiendo estudiado allí, ambas vimos la impro, o sea, en realidad la improvisación, como una técnica de aproximación a una escena y cómo, bueno, desentraña a partir de esta impro, desentrañar el subtexto de una escena o centrarnos en la relación de una serie de personajes, pero no vimos la impro como tal, como la impro teatral, sino como una técnica de acercamiento hacia la escena. Yo, como ya les comenté, conocí la impro a través de ti, H, y del grupo Improvisarte. ¿Tú cómo descubriste la impro? Bueno, pues como dices, también al estudiar arte dramático, pues es una de las técnicas que se utilizan para eso, ¿no? Para intentar construir un personaje o aproximarse a la situación que tienes que interpretar de la obra de teatro en concreto, ¿no? Y en realidad yo tengo que confesar que odiaba improvisar porque es algo que, por cierto, si oyen un maullido es que está la gata por aquí, ¿vale? Que también improvisa. Ella improvisará algún que Un otro solo. griti. Sí. Eso, que decía que no me gustaba nada improvisar porque se escapa de mi control, ¿no? Es algo que a mí me gusta tener las cosas como soy muy mental y me gusta tenerlo como todo muy, muy pensado y muy atado, y la improvisación precisamente tienes que desconectar ese lado controlador, ¿no? Entonces era algo que me ponía muy, muy nerviosa. Y esto surge, o sea, doy con la impro como género, ¿vale? La improvisación teatral como género en sí misma, como espectáculo, ¿vale? Más que como técnica, Ujú. cuando Guasimara Gil nos reúne a unas cuantas, que éramos Irene Álvarez, Ana Reich, Idaira Santana y yo, en una cafetería en La Laguna, y nos dice que ella quiere formar un grupo de chicas y a improvisar. Y al principio, bueno, las risas fueron pocas porque, claro, decíamos, pero muchachos, sí, que va. Y ella, pero que sí, que vamos a improvisar. Y yo, no, no, no. Y Irene, me acuerdo también, en plan, que ni de coña, o sea, que no, que yo lo tengo que tener todo atado, todo. Digo, pero si yo escribo monólogos y los escribo, o sea, escribo todo, no dejo nada a la improvisación. Y, y nada, entonces Guasi nos dijo que sí, que hablamos con Romina de Impro Canarias y viene y nos da un curso y tal, y ya verán que sí, que tal. Y nada, vino Romina, que fue la primera en orientarnos hacia lo que es la impro, la improvisación teatral. Y más tarde vino el señor Omar Argentino Galván, que es nuestro, bueno, fue uno de los grandes maestros que yo tengo, ¿no? En los que me he apoyado mucho para crecer como improvisadora y como artista, ¿no? Y nada, básicamente fue así, Ana. Me tocó y estuvimos 2 años ahí a tope, pasando por festivales tanto nacionales como, bueno, nacionales e internacionales, ¿no? Ujú. Porque conocimos a muchas compañías también de fuera.
y luego, tristemente, pues los caminos nos separaron. Pero yo, que va, la impro ya se me metió en el cuerpo y ya no va a haber quien me saque de aquí. Esa es la actitud. ¿Qué características fundamentales comparte cualquier tipo de impro? Características fundamentales, creo que se basan todas en la escucha de tanto de la escena como de mi compañero, ¿no? Ujú. La escucha activa que nosotros decimos y, y en la aceptación y la capacidad de adaptarte, ¿no? De hecho, hay una frase que es eslogan de una compañía de impro que admiro mucho, que es Improvivencia, que les mando un besito desde aquí a Santi y a Irene, y que ellos dicen, acepta y sigue. Y creo que cualquier improvisación comparte eso. Jolín. O sea, entre esta frase, el que es de ellos, y el suéter que tienes, que estoy improvisando. Es que es de ellos. Exacto. De hecho, por detrás pone, o sea, por delante pone estoy improvisando y por detrás pone hashtag acepta y sigue. Toma ya. Es que al final la impro tiene unas frases tan potentes, no solamente para la técnica en sí misma, sino tan extrapolable al día a día Total. que es Sí, brutal. sí. Antes hablábamos de los tipos de impro y de repente hablábamos de la impro como espectáculo. De hecho, incluso ahora en TikTok se están haciendo virales un programa de televisión en inglés que es de impro. Whose line anyway? Whose Efectivamente, line? exactamente. Está siendo súper popular. Sí, es que, bueno, ahí Estados Unidos y Canadá y tal nos llevan por delante. Bueno, Estados Unidos, Canadá y América del Sur, Ujú. México, Colombia, Chile, Argentina. o sea, Argentina, con la impro nos llevan, vamos, años de distancia. En España estamos como evolucionando y ya hay compañías muy consagradas y con bastante solera, como Impro Madrid o Yamen. Pero claro, en las islas es como si estuviéramos en pañales, ¿no? Con respecto a la impro internacional. Entonces, bueno, pues nos queda un camino ahí importante que currar y que trabajar, pero bueno, está guay que se ponga de moda y que la gente le guste, porque cuanta más gente vea lo que es, pues más gente se interesará por el género y por las cosas que hacemos, ¿no? Hmm. Yo creo que No sería sé cuál era la genial. pregunta, Yo creo que al porque me final digo la hablar pre- del... no, la pregunta era, no había surgido pregunta, estábamos aquí dialogando Ah, vale, tranquilamente, vale. improvisando. Es que improvisando, es que de repente he dicho, pues no le estoy contestando a la pregunta, me fui a hablar de Whose Line, que es un programazo, Sí, ¿eh? O sí, sí, sea, sí. es muy güey, hay unos improvisadores y unas improvisadoras muy cracks, De hecho, el juego te que los hacen es el recomiendo. sombrero, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, nosotras, Taramela, cuando tuvimos unos momentos que hacíamos escenas del sombrero. Es que ese juego es muy divertido y da... Y el de las citas también. Hay uno que Ah, entrenábamos, que es uno de citas, ¿no? Que tienes que hacer unos personajes muy estrambóticos y tal, y la persona tiene que adivinar qué es, ¿no? Ese mm. personaje. Ese también lo estuvimos entrenando un tiempo. Claro, la gente cuando no sabe de todo lo que es la impro, se pregunta, ¿qué es esto de juegos? ¿Qué es esto de entrenar? A mí una cosa que me chocó muchísimo al principio es cuando yo les escuchaba a ustedes en Taramela cuando decían, vamos a entrenar. Y claro, yo que venía del teatro es como, ¿cómo que entrenar? Será ensayar, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué los improvisadores dicen entrenar en vez de ensayar? Porque en realidad no hay un guión que ensayar, o sea, no hay nada que ensayar, todo es improvisado, entonces en realidad es un entrenamiento, tanto físico como mental, ¿no? Para poder adaptarte a la situación, un entrenamiento a escuchar a los demás, un entrenamiento a aceptar y seguir. ¿No? Un entrenamiento de crear historias, de dramaturgia. Entonces, más que un ensayo, ¿no? Es un entrenamiento porque tiene más que ver con preparar Ujú. para, ¿no?
buscando que el cuerpo se adapte, ¿no? Quiero decir, sí, más o menos, básicamente viene a ser eso. Y es una pasada el darse, o sea, cuando empiezas y entras y de repente notar que al final los actores hacemos todo el rato lo mismo, estamos entrenando. Cuando preparas una escena, cuando estás ensayando, estás entrenando esa escena. Totalmente. Y la impro es como un músculo, es tener todo es la maquinaria mental y el cuerpo a disposición de lo que surja. Claro, claro. Y esa disposición, ¿no? Que te hablaban en la escuela de que el actor tiene que estar preparado y tal, como que yo la entendí cuando empecé a improvisar, porque en realidad no te puedes desconectar. Un momento en el que te desconectas y ya te has perdido la mitad de la historia, o sea, ya no sabes qué ha pasado, quién es cada personaje, entonces tienes que estar ahí con los cinco sentidos a tope, con todo, con el cuerpo, con tal, para en cualquier momento entrar y poder estar, ¿vale? Que eso te lo cuentan en la escuela y es como así, bueno, pero cuántos actores, ¿no? Terminan su línea o ¿sabes? Su intervención, salen y se van a tomar algo y tal, y luego espérate que me toca, o los monologuistas, ¿no? Sí. Bueno, me da igual, ¿no? Me da igual lo que esté pasando. En esto no, en esto tienes que estar, o sea, todo el tiempo. O sea que al final requiere de hasta un cierto tono muscular para estar pendiente por ejemplo, si me necesitan, ¡pum!, estar ahí al toque. Claro. Sí, sí. De hecho, en improvisación, por ejemplo, en los match de impro, ¿no? Todos los improvisadores y las improvisadoras están alrededor, agachaditos, ¿no? Esperando cuando les va a tocar, pendientes de lo que está pasando, ¿no? Los No matches. sé. Mm. Dime, No, dime. no, no, eso, que Los match. están. Sí, 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 los match que son una pasada de ver y es como la vertiente más deportiva de la impro. Y me parece súper súper curioso cómo de repente arte y deporte se unen en un mismo ser que son los match de impro. Lo comento porque no sé si todos nuestros espectadores estarán al corriente de lo que es un match de impro y surge en Canadá, si no me equivoco, ¿no, H? Sí, sí, surge en Canadá y luego se extiende y ya te digo, en América del Sur es súper, súper famoso y ha habido ligas y, o sea, es a nivel internacional es como muy, muy fuerte lo de los match. De hecho, sé que gente de Impro Madrid, Ignacio López y tal, ha ido a match internacionales a representar a España y bueno, o sea, es como... ¿Qué te digo? O sea, como algo que se toma muy en serio, ¿no? Un deporte de verdad. Y es muy divertido. Yo tuve la oportunidad de jugar uno en Valladolid, en el Guay. Festival de Impro del año pasado, y me lo pasé pipa. Aparte que tenía un equipazo, Sí. que fue brutal compartir equipo con los cracks que compartí. Y bueno, con todos en realidad, porque el equipo contrario también estaba lleno de estrellas de la impro española. El árbitro fue Omar Qué con su guay. alter ego, porque su alter ego es Rafael Altamirano, que es un árbitro muy, muy peculiar. Que también, si algún día tienen la oportunidad de conocerlo, se los recomiendo. Y fue muy, muy, muy divertido, muy guay, me lo pasé pipa. Tiene que ser una pasada porque es una adrenalina constante de estar ahí al servicio del equipo, de saber qué sale en esa tarjeta de consigna, porque al final la estructura de un match es como si fuera, se hacen canchas incluso, ¿no? Sí, de hecho, sí, se hace como si fuera en un espacio delimitado, un cuadrado verde que normalmente es de césped, como si fuera el campo de fútbol, ¿no? Wow. Y en los banquillos a los lados, y bueno, van saliendo las premisas que tienen, pues a lo mejor esta
esta improvisación es mixta o comparada. Mixta es que te mezclas Sí. con el equipo contrario, comparada es que el equipo interviene y luego el otro equipo, ¿no? Y depende de cada premisa, pues un juego o otro, se pueden hacer unas cosas o otras. Y luego, claro, hay faltas. O sea, Ok. tienes que, claro, sí, tú tienes que estar pendiente de no cometer según qué faltas. Por ejemplo, si haces un chiste típico, pues te pueden poner una falta por ir al, ¿cómo se llama? Es que todas tienen un nombre, tienen un gesto, o sea, Wow. es una pasada. Entonces, claro, tienes que ir con pies de plomo porque los improvisadores y las improvisadoras tendemos a hacer el chiste gracioso o a reiterar cosas o a no escuchar, también te pueden pitar que no has escuchado a tu compañero. Entonces, sí, sí, sí. Madre mía, el árbitro está ahí con los avisor a tope, con todo. Sí, sí, está el loro. Y luego no le puedes, o sea, no le puedes decir que eso no es así. Para eso Claro. está el líder del equipo, que es el que dice, protesto, no creo que nos merezcamos esa paz. Sí, sí. Qué Y luego pasada. se decide si no, el público vota, es muy participativo. Y eso, lo que tú dices, una adrenalina ahí constante, ¿sabes? Pero yo la verdad que tuve una suerte inmensa porque todos queríamos pasárnoslo bien Qué y guay. nos daba igual el que ganara, el que perdiera. Para mí ganamos todos, ¿sabes? Que es lo típico que dice el que pierde, pero de verdad. Es de verdad, o sea, fue más la... De hecho, tuve la oportunidad de improvisar una escena súper bonita con Rafa Villena, Ujú. que para mí es otro grande y otro amor de persona, y de dos viejitos que se encontraban como a los años y se encontraban en el puente de Brooklyn y tal, y Oh. se daban un beso, y para mí yo me llevo eso, ¿sabes? Esas cosas. Al final las impros son perlas que te llevas, porque puedes hacer un montón, pero te quedas con perlitas, con Y momentitos momentos, bonitos. sí, Qué sí, guay. sí. Y hablando de los match, ¿crees que el match es lo que hace que la impro se haya casi que categorizado, los shows de impro casi en su mayoría, se piense que sean como una especie de shows deportivos y no se tenga tanto en cuenta la impro como una técnica teatral per se, sino como impro deportiva y punto pelota? Bueno, la verdad es que, claro, mi experiencia es diferente. O sea, es verdad que sí que puede llevar a creer que la impro no son más que chistecitos y que pues cualquier monologuista o tal con cierta picardía y cierta nivel intelectual y tal puede hacer impro. Y que sí, que también está esa impro, ¿no? Pero claro, como yo vengo del teatro y vengo desde de una sensibilidad más artística, siempre me ha parecido que la impro es como o sea, crear un espectáculo de improvisación para mí es como la obra de arte completa, ¿no? Lo que decía Wagner, que era la ópera, pues yo Sí. creo que la impro va un poco por ahí, ¿no? Porque de repente hace que el público tenga que imaginar, ¿sabes? Y que no está acostumbrado, o sea, estamos ya tan acostumbrados a que nos pongan en la tele cosas y ver las grandes series en el sitio Juego de Tronos, wow, me creo el mundo ese porque lo estoy viendo, ¿no? Pero claro, de repente la impro hace que el espectador tenga que hacer un ejercicio de imaginación, de repente también toma parte del espectáculo, ¿no? Entonces para mí es como que sí que tiene un lado muy poético y muy artístico. Eh, de hecho, he visto obras que los llamamos formatos, ¿no? He visto formatos de improvisación que, vamos, que son obras de arte. O sea, y lo más bonito de todo es lo efímero en realidad, porque sí podrás volver a ver esa obra, ese formato de nuevo, pero nunca va a ser igual, ¿sabes? Porque ni tú ni las personas que lo hemos visto son las mismas, ni los actores que están en escena son los mismos,
porque a medida que cambian, ¿no? O sea, que cambia de día, cambia tu estado de ánimo, cambia tu imaginación, cambia todo. Entonces, aunque veas un show de impro 15 veces, siempre verás un show de impro diferente. Y eso también me parece una maravilla, ¿no? Y al final está ahí como esa pequeña magia que tiene la impro, de ese algo que la vuelve especial, única. Sí, como decía, único e irrepetible, ¿no? Total. Hablaste antes de los formatos, que en la impro hay una serie de formatos. ¿Qué tipos de formato hay en la impro? Bueno, está el formato corto, short form, que viene a ser esto que hablábamos de juegos y tal, ¿no? De juegos de improvisación que se hacen con el público, el improvisador, en los que la mayoría de las veces el público pone en aprietos a la improvisadora o al improvisador que está en escena, ¿no? O el árbitro, en este caso. Luego está el formato medio, ¿vale? Que son obras como una especie de obras de teatro cortitas, ¿vale? De pues a lo mejor media hora, y luego está el long form, que es el formato largo, que ya viene a ser un espectáculo teatral en sí mismo, una obra de teatro improvisada, ¿no? Hay muchos formatos de long form, de formato largo, que ya están como si dijéramos una estructura ya determinada, ¿no? Por ejemplo, el banco es un formato internacional, ¿vale? Con una estructura muy clara, o sea, es un banco que el público decide dónde está, que tiene delante, que tiene a los lados y tal, y entonces vemos lo que sucede en ese banco desde por la mañana hasta por la noche. Entonces es un formato que ya está construido, y así también está el freeform, que es un formato libre en el que se le pide al público pues una serie de palabras o de gestos o lugares, ¿vale? Y los improvisadores durante una hora están improvisando con esos inputs, esas sugerencias que le han pedido al público. Pero luego cada compañía también o cada improvisadora puede crear su propio formato, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, todas las grandes compañías de la península tienen formatos propios, ¿no? Que han creado ellas. Nosotras en Improvisarte estuvimos trabajando en un formato largo que se iba a llamar Story, y que estrenamos en el Festival Internacional de Onda, en el FIU, pero que luego pues no pudo ver la luz aquí en Canarias, y trataba un poco de los stories, ¿no? De lo efímero, que esas historias que son de 24 horas, pues nos inspirábamos en eso para crear nuestras historias, ¿no? Eran 5 protagonistas y 5 stories. Pero bueno, hay un montón. Ahora en cartel, Impro Madrid tiene Porvenir, que tiene a Ana Morgade y un elenco de improvisadores brutal, que Ignacio López, Borja Cortés, Paloma Córdoba, o sea, gente muy top, ¿vale? Yamin tiene Desmontando los Clásicos. Vamos, que todas las compañías tienen un formato largo, y de hecho como que se especializan, ¿no? En Granada está la Tetera Impro, que es la compañía de Rafa Villena y tal, y ellos, por ejemplo, se han especializado en Lorca y tienen un formato que se llama Otro Gallo Cantaría, que tengo un montón de ganas de ver, que está basado en Lorca y en ese universo lorquiano, ¿no? Desde la improvisación, o sea, que para mí es un género en sí mismo, la impro, ¿vale? Total. Y no es para menos. Sobre todo, o sea, me parece espectacular lo de Impro de Lorca. O sea, Sí, sí, bueno, yo tiene... tuve la suerte de hacer un taller con Ana Puerta y Rafa Villena, la última vez que estuve en Madrid, y sobre Lorca, y es brutal. O sea, han analizado la obra hasta el punto
que hacen quintillas, sí, sí. Que Ana, estoy viendo la cara de Ana, ¿vale? Sí, sí, en verso, la temática de Lorca, ¿sabes? Pues la parte más, no solo las obras de teatro, sino también la poesía, ¿no? Y cómo toda la obra de Lorca influye en ellos, ¿no? Es muy top, de verdad. O sea, si tienen la oportunidad otra vez, ¿sabes? de ir a ver la De película. verlo, sí, sí, porque de hecho me consta que pronto en Tenerife habrá cositas de improvisación así de fuera, o sea Oh, que pense al loro porque se vienen cositas, como basta. dicen los influencers. No puedo leer más, Uy, uy, pero uy. sí, Ay, que Ruku Ruku tiene aquí una exclusiva. exclusiva, total. Qué pasada. Ojalá y menos mal que puedan venir este tipo de nuevos formatos a Canarias, porque al final eso lo que termina haciendo es enriquecer toda esta diversidad que es la impro. Total, sí, sí, sí. Y ojalá se creen un montón de compañías de impro aquí y salgan para adelante, ¿sabes? O sea, me haría mucha ilusión. Molaría muchísimo. De hecho, por aquí comenta Jonai, tratándose de Lorca, no crearían solo un género, sino un estilo de vida. Prácticamente, sí, sí. Es que hasta la forma de moverse y todo, o sea, muy, muy alucinante, ¿eh? Muy guay. Pero es brutal que cada compañía al final es creatividad en estado puro, totalmente la impro. Y creo que de tanto hacer impro, al final cada compañía termina por querer crear por una cuestión de, como los niños que juegan y directamente pues se inventan cosas, no piensan en el cómo, simplemente lo hacen. Y... Correcto, sí, sí. El club de la impro que Ujú. tiene a este señor, ay Dios, que se me ha ido. No te preocupes, si quieres... Javi Pastor, no, Javi Pastor. Javi Pastor es un crack porque él estudió dramaturgia, ¿vale? Wow. Sí, y claro, los formatos del club de la impro siempre son muy dramatúrgicamente muy bien construidos, Ujú. ¿vale? Y tienen uno que se llama Artilógico, Os. que va, o sea, el público lleva objetos Ujú. y las improvisadoras cogen un objeto que irán contando la historia de ese objeto, pero se van entrelazando las historias. O sea, los personajes se van entrelazando, ¿no? Ujú. Y son 8, creo, sí, a ver, son 3 parejas, no, son 6 y se van entrelazando todos los personajes. Ole. También yo lo he visto 2 veces y las 2 veces he flipado también. Y bueno, y luego están también los solos de impro, Ujú. que siempre hablamos, o sea, estamos hablando de obras de teatro en las que solo hay una persona improvisando. Y en esto también tuve la suerte en Valladolid de ver el solo de impro de Omar, argentino, Ujú. y que se llama así, solo de impro. Y también fue una experiencia mágica, ¿sabes? Porque Omar también tiene una manera de contar y de llegar al público vamos, no hacía falta, es él y un pianista, y es que no hacía falta nada más. O Claro. sea, Menos es más. espectacular. Sí, total, total, total. También hay que tener mucho arte, también Sí, te sí. digo. Para poder uno Sí, solo lanzarse al vacío, porque al final es lanzarse sí, a un sí. vacío Es un salto, sí, y sí, dar salto al total. vuelo. Sí, total. Así lo escribió él. Exactamente. Pues bueno, para los que no lo sepan, Del salto al vuelo es un manual de impro y no sé si llamarlo manual o llamarlo libro, porque al final hay de todo, hay tanto juegos de impro como frases casi lapidarias que te llegan al corazón, como hay muchísimo
en ese libro manual, como les apetezca llamarlo, escrito por Omar Argentino Galván, que recomiendo si estás escuchando este podcast y te llama la atención el mundo de la impro. Es una lectura obligatoria en el mundo de la impro, porque de verdad arroja muchas luces a lo que viene a ser la impro en general, y lo bueno es que suscita las suficientes dudas como para que quieras meterte en la impro. O sea, es un activador. Sí, 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 total. Sí, sí. Creo además que puede ser el primer manual así para leer. Si tienes esa curiosidad, creo que es lo primero así para leer, creo que es él, Porque al sin final duda. la impro se ha quedado, como igual que en la comida del arte, en algo casi del boca a boca. De juegos que vas Sí, aprendiendo, de un curso que hiciste en no sé dónde que te lo dio fulanito, pero eso no lo encuentras escrito en ningún lado. No hay un manual, por así decirlo, de un sitio al que cualquier persona pueda ir, mirar y buscar y decir, oye, pues tengo información de esto. Al final es algo que, como la propia impro, se basa en la repetición y en la acción y en el entrenamiento de esta... sí, luego que como es una, ay, ¿cómo llamarla? No, no sé si llamarlo disciplina, pero como es un arte que está en constante movimiento, porque tiene que ver con la improvisación, ¿no? Entonces como que todo está relacionado y todas las improvisadoras y los improvisadores acaban investigando mucho sobre muchas cosas, o sea, cogiendo herramientas de todo. No solo de la propia improvisación o impro, sino también, pues yo qué sé, de los viewpoints, de la dramaturgia de Sanchi Sinisterra, o sea, te vas nutriendo de, pues ya ves, de Lorca, ¿vale? O sea, hace que te despierte como esa curiosidad por introducir en la impro las cosas que a ti te llaman la atención o sobre las que quieres investigar, ¿no? Entonces, por eso también como que cada improvisadora, improvisador se va especializando, ¿no? En lo que a él más le llama la atención o a ella más le llama la atención. Por ejemplo, en mi compañía, Javi, bueno, sí, Javi le flipa el match y todo lo que tiene que ver con la impro más deportiva, pues él se interesaba más por esto, ¿no? Por la impro rápida, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy más de escribir porque me encanta escribir y tal. Entonces, lo mío es la dramaturgia, ¿no? Ver cómo se construyen las escenas, por qué, cómo hacer esto, los giros, el tal, ¿sabes? Y no sé, como que cada una pues se va especializando, ¿no? Hombre, de hecho, la dramaturgia y la impro van súper de la mano, teniendo en cuenta todo el tema del prol. Sí, el prol ¡Prol! famoso. Hay muchas teorías que no están muy de acuerdo con el prol. Bueno, para los que no Vaya. y las que no saben, el prol es como el esquema así a grandes rasgos de lo que debe contener una improvisación. Se dice prol por las siglas personaje, PR, relación, objetivo o y lugar, ¿no? Prol. Pero realmente tampoco estoy muy de acuerdo yo con el prol, ¿no? Porque cuando te pones a improvisar es verdad que es importante, para mí es más importante el vínculo, ¿no? La relación y saber dónde estamos, que luego el personaje y a lo mejor el objetivo vendrá como más tarde, ¿no? Pero tenerlo todo desde la primera intervención me parece un poco complicado. Sobre todo porque también a mí me gusta improvisar también tranquilamente, quiero decir. Me gusta la impro rápida de juegos, ¿no? Pero disfruto mucho más cuando se me permite crear por esto que hablaba al principio de la escena, ¿no? Del teatro, porque me gusta hacer teatro, entonces me gusta que las cosas vayan despacito y que se vaya creando una atmósfera y un vínculo y que el público disfrute de ese momento, ¿no? Que lo otro también está bien, pero
me prefiero yo esto que estoy contando. ¿Y qué más cosillas así por juronear un poco? Juronear, para el que no, para el que no nos escuche desde Canarias, es como cotillear un poco. Por cotillear un poco, qué más nos dirías que comentaste antes que había gente que no estaba tan de acuerdo con el tema del prol? ¿Qué más habría que añadir a ese prol? Aparte A ese del enlace del vínculo que comentabas. Eh, yo creo que fundamentalmente escuchar y estar dispuesto a entregarte, quiero decir, porque a veces nos obcecamos en tener una idea y en meter nuestra idea por encima de todo y no somos conscientes o capaces de escuchar que a lo mejor la otra persona tiene una propuesta que igual es mejor o no, pero aprender a desprenderte de lo tuyo, ¿no? De tu idea, es como un acto de generosidad muy importante en la impro, ¿no? Porque imagínate si cada una de las personas que improvisan meten su idea y su perdóname, pero su pedrada, ¿no? Al final no llega a nada a la historia, ¿no? O sea, alguien tendrá que ceder, ¿no? Entonces, lo guay es que seamos los dos, pero si no puede ser, pues ser solidario, ¿no? En ese sentido y decir, bueno, es que las ideas tampoco son tan importantes, ¿sabes? Es más el cómo se vaya desarrollando, estar en el aquí y el ahora. Correcto. Mindfulness. Total, muy difícil, ¿eh? Uf, madre mía. Todos ponerse, como se suele decir, ensayo y error, ensayo y error. Entrenar, sí. Y de los formatos que comentamos, ¿cuál es tu favorito? Eh, yo disfruto mucho que, claro, por ejemplo, Yamin ha hecho de los juegos un formato que es Yamin Show. Yo cuando voy a Madrid no pierdo la oportunidad de ir a ver a Yamin en el Teatro Maravillas porque es una maravilla, redundante, pero es así. O sea, son unas improvisadores brutal y disfruto mogollón viendo los juegos, que son juegos de impro, pero es que lo han llevado a un nivel superior. Entonces me flipa. Pero también disfruto mucho de un formato largo, un freeform o un... Como decía antes, yo soy más de crear con tranquilidad, ¿no? De ver esa obra de teatro improvisada, ¿no? Porque me parece una flipada que durante 70 minutos alguien pueda estar creando algo de la nada, ¿no? Me parece alucinante y digno de ver, ¿no? Y de aplaudir. Pero es verdad que disfruto también mogollón jugando porque soy muy canalla y me lo paso muy bien haciendo reír, entonces sí que tiene mucho la impro esta corta de juegos y tal, pues tiene mucho de eso, ¿no? Y también me flipa, o sea que tengo el corazón dividido, ¿vale? Hombre, una alternativa podría ser directoras a escena. Sí, sí, un poco, sí. Pero también me lo he llevado al... Si lo dices por cuando ha actuado Taramela con directora de escena, también me lo he llevado al rollo canalla, ¿eh? De igual no es así tampoco. Nashville. Total. Es que en uno de los espectáculos de Taramela realizaron el juego de directoras a escena. Entonces, cada uno de los improvisadores realizaba, o sea, tenía un género y cada uno desarrollaba una historia y el público decidía qué historia querían que continuara. Y cada uno era un director. Estaba la condesa Brahma Stoker, que era H, que eran historias iba a ser una historia de terror. Están leyendo, que iba sobre superhéroes. Luego estaba una sobre Disney y luego estaba Javi que la hacía Elena y luego estaba Javi que era el maestro de ceremonia, si mal no recuerdo.
Sí, el presentador. Y al final termina siendo un formato divertidísimo donde tienes una pequeña estructura, pero surgen locuras. Claro, a fin de cuentas es vender tu película, ¿no? Mm. Y, y que el público elija qué película quiere ver. Lo guay que si tienes un personaje así curioso como Bram Stoker, pues me permitía el lujo de enfadarme con el público, enfadarme con los actores, parar la producción Con de la repente, técnico. con la técnico. Por eso que yo soy un poco canalla, no soy un buen ejemplo de, ¿cómo se dice? De puritanismo en la impro, ¿no? Yo soy la que dinamita un poco todo. Pero es divertidísimo porque la impro al final te permite esa cosa como de edición en el momento. O sea, es decir, de evidenciar que algo ha salido regular y decir, para, wait a minute. Muy, también he de decir que como bebo mucho del clown y del cabaret, porque es así, no puedo negar la evidencia, el cabaret a mí también me ha ayudado mogollón con la impro, ¿sabes? O sea, tengo ese rollo cabaretero metido y como monologuista, entonces siempre estoy ahí también de nexo entre el público y lo que pasa en escena, que a veces no está bien del todo, que no se puede estar hablando constantemente con el público. Hombre, pero también pasa y ocurre de vez en cuando en los shows de impro porque al final lo que pasa es completamente inesperado. Así que, ¿qué puede esperar un espectador cuando va a un show de impro? Cualquier cosa. ¿Sabes? Claro, sí, sí, puede esperar cualquier cosa. Hombre, seguro que van a pedirle su opinión o su participación en algún momento, ya sea escribiendo en un papel o hablando, si quiere hablar, ¿vale? Es verdad que todavía no he visto improvisadores que obliguen a nadie a participar si no quiere, ¿no? Pero, pero sí que es un show interactivo, ¿no? En el que el público suele aportar muchísimo y, y claro, se puede esperar cualquier cosa, porque puede pasar de todo. Totalmente. Porque pasa absolutamente de todo. Claro, porque puede haber besos, puede haber posturas raras, pueden pasar muchas cosas. Y ya hablamos más o menos de las reglas de la impro. No sé si cabría destacar alguna más. No, yo creo que escuchar, aceptar y seguir. Madre mía, al final improvivencia tiene ahí las claves. Bueno, es que son ellos, es que no sé si lo has conocido, pero cuando conozcas a Sontilla e Irene es que lo entiendes todo. Me encantaría ver si en algún momento de mi vida pudiera ser posible porque molaría muchísimo. Y A ver si me los traigo. ojalá. Y suceda, y ahí hay una sinergia Península Canarias. Sí. ¿Y qué dirías que es indispensable que sepa un improvisador? Un poquito de dramaturgia, un poquito de... Yo creo que bueno, indispensable, que también la palabra. Eh, Voy a hablar desde mí, ¿vale? Para mí, como improvisadora, lo más importante es pasármelo bien y escuchar al otro. O sea, creo que decía Omar, argentino, que el mejor improvisador no es, eh, no es el que es más famoso o el más, ¿no? El más divertido o el más tal. El mejor improvisador es con el que todos los demás improvisadores quieren jugar, ¿vale? Y para mí esa es la base, ¿vale? O sea, a mí me gusta pasármelo bien y disfrutarte, ¿sabes? Y disfrutar de este momento en escena, ¿no? De los dos aquí y ahora. Y, y me gusta compartir eso, ¿no? Entonces, en realidad, por eso disfruto de no imponer mi idea, porque
me ha sorprendido muchas veces la idea de la otra persona o nos hemos sorprendido mutuamente y me parece mucho más divertido. Y claro, verme también, perdón a los oyentes, verme en la mierda es algo que disfruto mogollón. Claro, entonces para mí es como lanzarme al vacío. ¡Sí! No tengo nada, da igual, ¿sabes? Como mejor, Al sí que final, da igual. al final eso es súper clownesco. Sí, sí, claro, sí, De, sí, total. Por eso, como tengo ahí a mi payasa Flor de Piel, pues es como, sí, vamos, venga. ¿Lo sabes hacer? Sí, en verdad no, pero da igual. para adelante. Porque Claro, claro. la impro tiene un Sí, sí. montón eso de tirar para adelante, de aceptar, de asumir el error, de decir el error es una oportunidad, de frases que estábamos comentando antes, acepta y sigue, estoy improvisando, y eso nos lleva a la parte que, que pretende bucear en la impro, este podcast, que es la impro como ese activador del inconsciente hacia tomar acción en el día a día, porque al final la impro nos empuja a no estar pensando en hacerlo todo lo mejor posible, que sí, que al final siempre suele estar esa pequeña preocupación por ahí por medio, pero en actuar, porque no nos podemos quedar todo el rato pensando, preguntando, porque al final se nos queda todo o en un diálogo de besugos o en una especie de en algo que está ahí enquistado y no tira para adelante, como una agua estancada. Y al final lo bonito es que sea un río que fluya con sus subidas, con sus bajadas, como la vida misma. Así que dirías que la impro nos conecta con nuestro subconsciente. Yo creo que sí. O sea, hay muchos ejercicios de entrenamiento, de impro, y he vivido muchas improvisaciones ya, que son 4 años improvisando. Y, y sí, de repente te conecta con zonas que no sabías que tenías o con palabras que de repente resuenan y tú dices, oh, ¿y esto? Eh, pero sobre todo creo que te ayuda a conocerte también a ti misma, ¿no? En una situación de entrega máxima, ¿no? Porque no tienes nada, entonces en ese vacío, ¿no? En eso que no tienes cuerdas ni nada, ni red, ¿no? Es donde mejor te conoces, ¿no? Yo siempre digo que es súper importante improvisar con gente alrededor en la que confíes, ¿no? Y no te sientas juzgado. Eh, en las clases de impro intento crear eso, que el grupo se sienta cómodo dentro de las individualidades que son, porque te estás exponiendo más que en cualquier otra actividad. Mira que he dado clases de teatro, de danza, de ajedrez, pero improvisar es que de repente salga algo de lo que tú no y no está bien censurarse, ¿sabes? O sea, al revés, uno tiene que sacar las cosas, ¿no? Y por eso el entorno también tiene que ser un entorno seguro, en el que uno se sienta cómoda y cómodo para poder crear, ¿no? Que creo que en general todas las artes deberían de tener eso, ¿no? De generar esa sensación de seguridad y no esa cosa de exposición. Pero de exposición no, es decir, porque Malentendida, ¿no? exactamente, Sí, porque exponerte te estás exponiendo, ¿no? Y gustas, porque si no, no lo sí, harías. efectivamente, Pero, hay un pequeño pero es factor de verdad que, exhibicionismo. exacto, pero no es lo mismo exponerte en un entorno que sabes que no te va a Ujú. juzgar mal, a exponerte en un sitio en el que puede haber críticas o malos entendidos, ¿no? Por eso creo que es importante crear como ese buen rol.
en la impro se utiliza muchísimo la expresión de un error es una oportunidad. ¿Crees que esa frase podría ser aplicable a nuestra vida cotidiana? Pues si nos dejáramos sorprender más a menudo, igual la veríamos con, con más intensidad normalmente, porque es así. O sea, eh, estamos acostumbrados a que un error es algo negativo, cuando en realidad, por ejemplo, la penicilina fue un error. O sea, el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Se dejó las muestras sobreexpuestas durante tiempo, más tiempo del que tenía pensado, y de repente descubrió la penicilina. Coño, pues fue una oportunidad más que una cosa negativa. Pongo este ejemplo, como puede haber millones. A lo mejor un error no es algo negativo, a lo mejor es una oportunidad para construir otra cosa que no habías pensado, ¿no? Entonces, en impro se utiliza mucho porque además, ¿cómo va a ser un error algo que está improvisado? Si en realidad no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a haber en el futuro, ¿por qué me equivoco y digo, ah, me he equivocado? ¿Me he equivocado por qué? Si estamos improvisando. O sea, no hay errores en realidad. Uh-huh. Entonces yo creo que en la vida es una improvisación constante. Lo que pasa que muchas personas no somos conscientes con ese de, sí, de eso, de que nos pasamos la vida improvisando. Entonces, si fuéramos más conscientes de esa improvisación, pues a lo mejor esos errores que llamamos nosotros, pues los veríamos como algo positivo, como oportunidades para crear, imaginar o hacer otra cosa. Al final se resume en ser más, en tratarnos bien, casi, en no culpabilizarnos ni tener ese juicio con respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer. Sí, cuidarnos un poco, porque al final nos machacamos, nos pasamos la vida machacándonos en lo que debe ser políticamente correcto o lo que debe ser por lo que hemos visto o nos han enseñado y al final cada uno va construyendo su camino. Entonces, mm, a base de oportunidades. Exacto. Y como dice Jonay, ese error te puede llevar a otra situación. Correcto. El Y error. a mí, para mí, en improvisación, los mayores errores han sido las mejores oportunidades para volvernos locas en una improvisación y hacer de repente que algo que era muy, muy típico y muy banal, de repente se convierta en una situación muy divertida. ¿Sabes? Es que no sé. Al final es un poco dejarse llevar y desde el pensar bien, ¿no? Ujú. Que al final es eso, o sea, uno sabe la intención con la que hace las cosas. Cómo lo reciba el otro, eso ya uno no lo puede controlar. Correcto. ¿Qué más frases de impro dirías, que son capaces de inferir en nuestro día a día? Yo creo que acepta y sigue puede ser otra. Acepta y sigue, sí. Es importante, acepta y sigue. Que también está el sí y además, ¿no? Ajá. Que en realidad es el clásico, ¿no? Eh, yo creo que otra de las cosas que a mí me resuena es que todo lo que diga el compañero es un regalo. Ujú. Entonces, si pensáramos un poco que lo que dicen los demás es un regalo para nosotros, en Ujú. lugar de verlo como algo negativo, un poco lo del error, ¿no? Sí. Eh, Igual también en nuestro día a día nos cambiaría un poco el chip, ¿no? Si pensáramos que lo que hacen los demás es un regalo para nosotros. Puede ser un regalo para evolucionar o puede ser un regalo Ujú. para meditar sobre algo, puede ser un regalo, ¿no? Creo que es otra de las frases que también te puedes llevar a la vida, ¿no? De hecho, me viene ahora a la mente el curso
que hice con Paula Galimberti, cuando de repente descubrí que en la impro se podía decir también que no. O sea, es decir, lo que me propone el otro es un regalo, pero cómo me lo tomo y cómo lo percibo, o sea, se acepta efectivamente, pero también aprender a saber decir que no está bien. Claro, porque, o sea, en realidad en impro se habla de no negar al compañero, pero se refiere a no negar la propuesta. O Exacto. sea, si tú me dices, vamos a comernos un helado, y yo te digo, ¿cómo que un helado, muchachos? Que estamos en el Polo Norte, aquí no hay helado. Eso es negar una Ujú. propuesta. Pero si yo te digo, no, no me apetece, estoy súper deprimida, ¿por qué no? Si no estoy negando que vayamos a comer un helado, que seamos amigas o que estemos donde estemos. Te estoy negando que hoy no me apetece comerme un helado, como en la vida, ¿no? Mm. Si no te apetece, no te apetece, está claro. Además, hay que ser honesto también con lo primero que se siente y por eso también es importante lo de la escucha activa, Ujú. porque no solo escucho con las orejas, escucho con la vista, escucho con el cuerpo. Entonces, si un compañero me propone una situación y, y yo, pues por ejemplo esto, ¿te apetece un helado? Y yo digo que sí, a lo mejor mi cuerpo está diciendo que no, el público entiende que está pasando algo raro, porque el público te ve, te está viendo todo lo que te sucede. Entonces, también una tiene que ser honesta con lo que siente en el momento. Y ahí la escucha activa, ¿no? Que en la vida es igual. O Mm. sea, si estuviéramos más atentas a lo que nos sucede físicamente y en los ojos, en las orejas, en el cuerpo, cuando alguien nos dice algo, pues igual reaccionaríamos de otra manera, ¿no? Y diríamos que no más veces o aceptaríamos más veces, ¿no? Que es eso, el ser honesto con lo que, con uno mismo, en realidad. O Ser sea, honesto. hasta cuando en impro eres un personaje en concreto y en la vida con nosotros mismos lo que queremos y lo que hacemos en general. Sí, sí. Mm. Ser honesto contigo misma. Exactamente. ¿Alguna de estas frases ha sido un descubrimiento a nivel de vivencia personal para ti importante? En general, la improvisación ha sido un descubrimiento para mí. De hecho, yo digo que me cambió la vida y me la cambió de verdad. Eh, yo era una persona que, pues, como decía al principio del podcast, quería tenerlo todo atado, todo escrito, todo controlado. Y de repente la improvisación no me deja controlar absolutamente nada. Y descubrí el placer en no controlar, ¿sabes? El placer en dar y en escuchar, ¿no? Y no en querer tenerlo todo al milímetro, ¿no? Porque al final no se puede. Y esta vivencia escénica pues ha hecho que repercuta también en mi vida, ¿no? Pues me han pasado cosas. y, y, y realmente creo que es por esa experiencia, ¿no? De repente estar aquí y ahora, en este momento, y escuchándome a mí, lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, y escuchando lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Entonces, creo que en general la impro a mí me ha sacudido y ha hecho que todo lo que tenía así cimentado y tal se haya movido y de repente ahora fluya por el viento. O sea, ahora sí que he dado un salto y yo creo que yo ya vuelo. Ole. No sé si aterrizaré, en plan aterriza como pueda, o me quedaré volando. De momento yo estoy volando. Pues ya está. Se improvisará el aterrizaje, no te preocupes. Yo ya salté. Las acciones al final son las que dan vida a una historia improvisada. ¿Dirías que extrapolar esta actitud a lo cotidiano, es decir,
esa movilidad hacia la acción, no tanto el preparar las cosas, el estar preocupándonos de las cosas, sino directamente pasar a la acción, ¿es algo inconsciente que desarrolla el improvisador en su día a día? Puede ser, sí, puede ser que sí. Bueno, al final el teatro es acción también, con lo cual es lógico que la impro tire de ahí, ¿no? Un actor, una actriz en escena sin una acción, al final es un maniquí que habla, o sea, no hay nada más, ¿no? Sin embargo, si está buscando acciones, está haciendo cosas, es mucho más creíble porque se está apoyando en algo. Nosotros en el día a día también, cuando hablamos, hacemos cosas. No nos quedamos quietos mirando al infinito y hablando. Es raro, ¿no? Bueno, que hay géneros así, el rollo Shakespeare, ¿no? Y tal, pero, pero ahora pues necesitamos accionar y bueno, cualquier terapeuta que vea a una persona que está en su vida, que tiene problemas o tal, lo manda a hacer cosas como salir a caminar, hacer deporte. Al final somos seres físicos, ¿no? Y necesitamos hacer cosas. Y es verdad que el cerebro es un órgano que nos controla muchísimo, pero para tener una mente sana hay que tener un cuerpo sano que haga cosas. Claro. Entonces sí, creo que sí, que el improvisador y la improvisadora llevan a su vida lo de accionar, sin duda. Antes hablamos del PRO, de lo de personaje, relación, objetivo y lugar. Y hay una frase del pedagogo teatral Jacques Lecoq que dice que para donarse hay que poseerse. ¿Crees que para la impro uno debe de tener firmemente claro lo que tiene, de dónde viene y hacia dónde quiere ir? Ahora la cosa es que te dejen. Pero para realizar una impro, que hay que tener como todo eso claro para realizar una impro. No. O sea, he visto impros que no tienen eso claro y que han funcionado. O sea, es un esquema en realidad. No necesariamente es una... Sí, es un esquema, como una directriz, pero no necesariamente hay que pasar por académicamente por cada una de las premisas. O sea, es verdad que es mucho más fácil si lo tengo todo, porque no estoy en el escenario con mi compañero sin saber qué hacer, ¿no? Pero claro, cuantas más cosas sepamos, mejor. Pero puede pasar que en una impro no esté y que funcione, ¿vale? Como todo en la vida, ¿no? Hay que dejarse fluir también. Pero sí es verdad, o sea, para mí lo fundamental es saber, o sea, la relación para creer. Y es en lo que más trabajo, porque al final, si tú sabes que tu compañero es tu pareja, pues ya va a haber una relación, da igual donde estemos, pero ya va a haber una forma de comportarse, una manera de hablar, una manera de moverse diferente. Entonces, por eso para mí lo fundamental es un vínculo. Pero también puede ser un esperando a Godot, ¿sabes? Que no creo que es un esquema que puede ayudar, pero no necesariamente hay que cumplir a rajatabla constantemente. Claro, es que yo lo pensé en el sentido de que, o sea, lo típico que normalmente se pregunta el ser humano, ¿no? De saber lo que tengo, de dónde voy, hacia dónde quiero ir. Son como esas grandes preguntas que más de una vez nos hacemos a nosotros mismos para accionar y querer tirar para adelante. Pero me encanta la reflexión que has hecho, que es que a veces no hay que tenerlo todo claro, solo hay que dejarse fluir. Total, es que, bueno, yo vengo o sea, de, ¿cuál es tu meta en la vida? Y es como,
¿sabes? Te puedo hablar de los próximos 6 meses, puedo hablar de a lo mejor los próximos 5 años, Mm. pero mi meta de la vida, wow, o sea, es como, pues igual de lejos me parece en una improvisación, ¿no? Mi objetivo en esta improvisación es que no tengo ni idea, o sea, igual vamos a saber qué está pasando aquí entre nosotros y ya veremos qué viene, ¿no? No sé. Mm. Dejarnos, dejarnos llenar por la vida. Que, Sí, bueno, de hecho hay un ejercicio que nos enseñó Juan Madíes, un improvisador de jamming, ujú. también lo adoro y le mando un beso, que habla de personajes llenos y personajes vacíos, ¿no? Entonces, un personaje en escena vacío, que no tiene nada, y el otro le va llenando de cosas con su monólogo va hablando y le va dando muchos datos al otro hasta que el otro considera que está lleno del todo y entonces ya empieza a hablar. Y Súper interesante. me ha rebotado, perdona. No, no, no. Lo que dijimos, dejarnos llenar por la vida, es un... Sí, pues esto, llenarse, irte llenando y cuando ya creas que lo tienes lleno, pues entonces sabrás, ¿no? Tendrás toda la información. Me parece súper súper interesante. De hecho, esa dinámica la vi con Idaira cuando estaba haciendo las prácticas de pedagogía, y realizó esa dinámica y nosotros en clase la habíamos visto de una manera, pero Idaira me lo comentó como lo del personaje lleno y el personaje vacío. Y es increíble ver como, porque en este caso era gente amateur haciendo teatro, gente que simplemente por pasión, por gusto, que al final es gente con la que da auténtico gusto trabajar, eh, eh, verlos cómo desarrollaban eso y cómo estaban en esa escucha y se dejaban llevar por lo que el otro decía. De hecho, recuerdo que fue... la chica se llamaba Ana también y le estaban comentando que en una tienda de ropa, ay, yo es que a ti te veo esto y a ti te veo lo otro, y la otra era una dependienta, y luego a raíz de eso ver cómo se construye un personaje desde el otro, de cómo o sea, es realmente interesante de ver, no solamente a nivel teatral, porque es divertido de jugar, sino a nivel de espectador, de decir, madre mía, cómo somos capaces de componer la imagen de una persona a raíz de lo que vemos o de lo que Sí, de leemos. hecho, Sí, sí. o sea, que no lo hemos hablado, pero la improvisación conecta mucho con los seres humanos, o sea, y con la mentalidad global, ¿no? De los que y pasan cosas muy, muy mágicas, ¿no? Porque de repente todo el mundo está como en la escucha, entonces, pues pasan cosas, ¿no? Y en ese ejercicio, en concreto, la idea es que tú le pidas perdón o le o alabes a alguien en concreto, ¿vale? O le comuniques algo que no sabe, confesarle un secreto, a esa persona, ¿no? Entonces tú le vas hablando, lo vas llenando. Entonces tienes que visualizar a esa persona que tú le estás diciendo eso, ¿no? Tú en tu mente visualizas a esa persona concreta de tu vida y hablas con el otro actor. Es súper sorprendente porque normalmente la persona que es llenada, ¿no? Ese actor o esa actriz, cuando interactúa contigo, habla exactamente igual que como hablaría tu amiga, tu amigo, o sea, es alucinante, es brutal, o sea, es una catarsis el ejercicio. Qué pasada. Que se puede hacer de muchas maneras, o Ujú. sea, a un nivel muy de Sí. conciencia muy alto, ¿no? O más banal, ¿no? Mm. Pero sí que es muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Yo cuando lo hice aluciné mucho. De hecho, la persona, o sea, la actriz, Ujú. yo le dije, ¿sabes qué es esta persona? Y me dijo, yo no sabía, pero me lo imaginé. O sea que Dios.
claro, esto es en una compañía que se conocen mucho, ¿vale? Que hay amistad, pero sí que es increíble. Jolín, madre mía. Al final es casi que la impro es como jugar a la vida. Sí, un poco. Sí, sí, total. Y nos deja ese pequeño resquicio de a la fantasía también. Mm. Es como volver a ser niño. De hecho, dar impro, que yo he sido profe de improvisación, sobre todo a adultos, ¿no? Pero llevo como un mes dando clase de improvisación a niños y son mejores que yo, mil veces. O sea, hacen cosas que me las estoy anotando, en plan, pero por favor, porque, y claro, conecta un poco, es como los clowns, ¿no? Con ese niño que deja jugar, que acepta, que suma a lo que el otro propone, no intenta ponerle trabas, Y que no como los acondiciones, adultos que sí, enseguida, exacto, los adultos enseguida decimos que no, y sin embargo los niños es como, sí, vamos, y nos comemos un helado, sí, cogemos un globo y nos vamos a la luna, sí, y después, eso es que como, madre mía, y es increíble, entonces es como volver a esa mentalidad que no se censura, sino que disfruta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, un volver a ser niños y a jugar. es que por eso la recomiendo tanto. O sea, es que la impro mola muchísimo. Es muy, muy, muy divertida. Y nos adentra a universos propios al final, pero que luego son compartidos y son doblemente divertidos, porque es espectacular ver cómo algo que tú, por ejemplo, estás creando, por ejemplo, una habitación, que me acuerdo cuando estábamos en el curso con Taramela, el hecho de crear una habitación, de ser concisos con cada uno de los objetos, como ya un lugar te conecta con, con dónde estás, con quién podría ser. Y Mira, Paula Galimberti, ujú. que es también improvisadora de jamming, perdón que soy un poco pesada con jamming también, pero es que es una compañía referente, aparte que grandes amigos, pero además grandes artistas, ¿no? Pues Paula decía que una improvisación en la que, o sea, que si sales del show sin recordar los escenarios por los que has pasado, es que no has estado bien conectada haciendo impro. Que los mejores bolos y las mejores actuaciones, ella recuerda cada uno de los sitios en los que estuvo, ¿no? Y eso habla mucho de la improvisadora, de la gran improvisadora que es, y de la improvisación en general, ¿no? Que si tú no lo visualizas, o sea, tú lo tienes que ver, esa habitación, si tú no la ves, el público no la va a ver, ¿sabes? Ese personaje que tú creas de anciana, tal, si tú no si tú no te lo crees, no le ves ese cuerpo imaginario, no, ¿sabes? No te la creas en tu cerebro, la ves, no, fuera no va a existir, ¿no? Y yo todavía recuerdo sitios de improvisaciones que nos hemos inventado y no existen, o sea, porque en realidad el público lo sabe, o sea, en improvisación a lo sumo lo más que tenemos es una silla o dos, ¿vale? El resto es todo imaginación y creación de pantomima. Entonces, yo todavía recuerdo cosas de improvisar, de sitios. Me acuerdo de una vez que Irene y yo improvisamos y era, y era un piso, ¿vale? Que me estaba enseñando porque era como la de Century 21, ¿no? La de la inmobiliaria. Y me estaba enseñando el piso y, tío, yo veo el piso, ¿sabes? O sea, yo todavía me acuerdo de esa impro porque lo vi, o escenas de Tarantino que también he visto, no sé, y es alucinante. Y luego el público te dice, wow, es que
es que estabas en tal y tú, sí, es que estaba, o sea, no sé ustedes, pero yo estaba, vamos, creidísimo. Entonces también es súper importante esa proyección, ¿no? Al final es invitar a viajar. Total. Sí, sí, ya que se suban contigo a esa mente y a ese crear juntas, a divertirse al final. Como dijimos antes, la alegría mejor compartida. Totalmente, sí, señor. Dentro de, cambiando un poquito de este momento tan introspectivo con respecto a la impro, hablemos un poco de ti, de Irache Benalver y su relación con la impro. Dentro de tu formación como improvisadora, ¿qué destacas dentro de tu proceso de formación? Eh, qué pregunta. Pues yo creo que destaco el haber pasado por aquí, quiero decir. O sea, te he hablado de Omar. Omar nos sacudió. De hecho, cuando Omar hizo con nosotras un intensivo de 5 días, cuando Omar se fue, yo pensé, tuvimos vacaciones y yo en esas vacaciones dije, no, no voy a volver a hacer impro. O sea, no tengo ni idea. No, no soy nada, no soy nadie. Y llevamos casi un año improvisando, pero me sentí que no sabía nada, ¿sabes? Y luego llegó Rafa Villena y para mí fue también una balsa porque Rafa es muy dramaturgo. De hecho, Rafa ha sacado un libro que se llama Arquitectura de una impro y habla de su visión de... Sí, habla de su visión. Está en Amazon, Arquitectura de una impro, Rafa Villena. Tomo nota, tomo Pues, nota. él habla de su visión dramatúrgica de la impro, ¿no? Y él fue el que me dio como el esquema que yo dije, ah, vale. Y yo ya con un esquema empiezo como a funcionar, ¿no? Y de ahí lo que me cambió sin duda fue ir al Festival de Impro Zaragoza Improvisa, que fue para mí o sea, el primer festival de impro que iba. No pude participar como improvisadora porque a pesar de que nos invitaban, habían dos que estaban en los shows, que fueron Guasimara y Ana, y yo iba como oyente, ¿no? Pero aún así me lo pasé pipa, aprendí mogollón, disfruté mogollón y ahí fue cuando vi el freeform del Zaragoza Improvisa, fue cuando dije, ah, que se puede hacer esto, que se puede hacer lo otro, pero bueno, y yo estaba ahí como encorsetada en mi mundo mental de esto tiene que ser así. Y en realidad por eso la impro no tiene que ser de ninguna manera, o sea, es improvisar. Y ahí fue cuando empecé a dejarme llevar y luego vino Paula Galimberti, que me fui a Las Palmas, vino Fileto en la Impro Maratón, vino Feña, vino Paula Galimberti, vino Juanma, ¿sabes? Empecé a tener un montón de maestras y de maestros improvisadores grandísimos. Luego me fui a Madrid con Impro Madrid, con Ignacio López. O sea, un viaje brutal. Y ya creo que mi salto fue cuando llegó Javi Pastor para ayudarnos a preparar el formato, el long form de Story, que estuvo 10 días con nosotras. Y ahí el estreno en el FIBO yo creo que fue mi momento de saltar. Yo salté ahí y a partir de ahí fue como ya no hay quien me pare, ¿sabes? O sea, fue cuando me liberé o sea, había aprendido tantas cosas y había visto tanto que fue cuando vi impro en japonés. O sea, 2 japoneses haciendo improvisación. Fue brutal, ¡Qué fue muy guay. fantasía! Fue impresionante. Luego vi al Tran Tran, impro musical, ¡Wow! guapísimo. O sea, es que de verdad, o sea,
Creo que esa fue mi momento más de fliparme, ¿sabes? Como diría Ángel de Altrantral, hay que fliparse, hay que fliparse. La verdad es que es súper inspirador oírte hablar de esa manera de ver cómo la impro llegó a tu vida como un soplo de aire fresco y te sacudió y te cambió Me por completo. sacudió, me dio alas, sí, sí, yo estaré eternamente agradecida a Wasi por invitarme a conocer la impro, a Romina, ¿sabes? Y a todas y cada una de las personas porque, o sea, he conocido a gente impresionante, gente súper bonita además, Ujú. porque luego ellos se meten los unos con los otros, ¿no? Es que en la impro hay un buenismo en la impro porque, ¿sabes? Todo es como, ay, te adoro y tal. Pero es que mi experiencia es esa, o sea, de gente muy, muy especial y que desde el minuto cero me han acogido y me han metido debajo del ala en plan HM, ¿sabes? Y es maravilloso, o sea, sentirse así, ¿sabes? Qué guay. Que por fin estoy donde tenía que estar, ¿sabes? Jolín, es súper inspirador, de verdad. Oírte y la pasión con la que lo compartes. Como dijimos antes, viajo contigo. Qué De guay. cómo, sí, de cómo lo transmites y te imagino con ellos, con tal. A mí me. Buah, soy una flipada yo. Yo no sé si a nuestros oyentes les pasa, pero cuando alguien, en este caso como tú, que lo vive, que lo cuenta con esa vivencia tan potente me transporta y me hace generar me genera endorfinas, te lo puedo asegurar, Qué me guay. alegra ver la alegría de los demás y cómo experiencias vitales son capaces mira, como dice aquí Jonay, efectivamente, de esas sacudidas que si no te dan esas sacudidas no te hubieran dado las alas que te permiten volar y si no, pues nos caemos. Total, total. Sí, sí, sí. O sea, yo, bendita sacudida, bendito empujón, porque en realidad era un abismo y me empujaron, ¿sabes? A saltar. ¡Bum! Vamos. Pero muy guay el viaje. Y además de actriz improvisadora, has sido profe. ¿Y qué te llevas de toda esa experiencia como profesora? Pues mira, me llevo un montón de paciencia, Ujú, sacos y sacos de paciencia, porque es verdad que cuando estás en el otro lado ujú. eh, y tienes que lidiar con esas personas y ver sus individualidades, ¿no? Y tratarlas de manera individual, porque aunque sea un colectivo, aunque sea un grupo, pues cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sí, Y no a todo el mundo le va a llegar la información de la misma manera y hay que adaptarse un poco a cada una. Yo creo que ahí he aprendido mogollón a saber escuchar al grupo, a saber cómo acercarme a ciertas personas y, y desde que doy clases de improvisación, eh, me doy cuenta que llego más fácil. O sea, me resulta mucho más, igual es eso que tú dices, ¿no? Esa pasión que siento al improvisar, que lo transmito, ¿no? Y yo creo porque las personas a las que he formado se han convertido en grandes improvisadoras. Hablo de Pedro, de Javi, de Elena, hablo de Carolina, de Elisa, que al final han estado en Taramela y hemos estado entrenando todas, que todas nos nutrimos de todas, pero es verdad que la experiencia en improvisación, pues la que más tenía era yo. Y, y son grandes improvisadores ahora mismo, improvisadoras, entonces me quedo con eso, me quedo con ver ese viaje, ¿no? Por ejemplo, Pedro, que era mi alumno de teatro, cómo se ha convertido en un improvisador genial e incluso en docente, que ya da clases de improvisación, o sea, wow. es brutal.
él ya traía sus cositas, ¿no? Pero está guay ver cómo la gente evoluciona y cómo... ¿Y tú, Ana? Que Sí. ver tu evolución también es súper flipante. Me siento vieja, pero me siento vieja, pero feliz, Eso es ¿sabes? lo bonito. Orgullosa, orgullosa de ver que, bueno, que esas semillitas crecen y se convierten en árboles brutales y bonitos y robustos y llenos de energía para repartir. Al O sea final que, eres la George Lafarrière de Tenerife, ¿no? Improvisadora, pedagoga. bueno, ahí está también la señora Idaira Santana, Mm, las imprudentes también, que están haciendo la labor ahí también, ¿sabes? Que sí. en eso compartimos. Pero es verdad que para mí la improvisación es lo más. Yo creo que esta pregunta ya está respondida, sobre todo con todo lo que hablamos antes, que es la última de hoy. ¡Oh! Que es si crees que la impro puede cambiarte la vida. Bueno, ya lo he dicho. A mí me la cambió. O sea, no sé si a otras personas, o depende también del momento vital, supongo, de cada una, ¿no? Y, y también que hay gente que no es capaz de soltar, quiero decir. O sea, he visto, no en mis alumnas, pero sí que he estado en otras clases y he visto a muchas improvisadoras e improvisadores y hay personas que no son capaces de soltar y de aceptar y seguir, Ujú. ¿no? Entonces, eso también es un bloqueo, pero les viene bien improvisar, porque aunque no se dejen soltar, ¿no? No sean tan líquidos, ¿no? Eh, también disfrutan de ese viaje, ¿no? Y bueno, a lo mejor un día su mente hace clic y les cambia. Yo animo a todo el mundo a que si tienen la oportunidad de hacer un taller de improvisación o una clase, que lo hagan, porque bueno, o sea, mínimo se van a pasar un rato súper guay y, y van a disfrutarlo. Que luego les pique el gusanillo y quieran seguir, fantástico. Pero sí que es una experiencia que yo creo que deben vivir las personas. Hablamos de... Y el teatro en general. O Sí, sea, hacer teatro, creo que todo, ya que no hay una asignatura que sea educación emocional, pues por lo menos hacer teatro o improvisación y descubrirnos, ¿no? Y escucharnos, que es súper importante. total. Y básicamente, o sea que a mí me la cambió. Yo animo a todo el mundo. Igual, o sea, por Soy una ejemplo, enredadora. es que es brutal, o sea, sí. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba yendo contigo, con Nea, con Paula, con Jonay y estábamos en el curso de Taramela, eh, yo pasaba por un momento donde, bueno, estaba reencontrándome de reencuentro con el teatro y la impro, como tú dijiste, es una sacudida y viene genial porque te libera en cierto sentido. Y a mí me pasa a veces un poco como a ti, me gusta tenerlo todo bajo control, que las cosas... Y fue un día, además me acuerdo perfectamente, que empecé a fliparme, como dijiste antes, flípense. Y empecé a volverme a flipar, a volver a dejarme fliparme. Porque me di cuenta ese día, de verdad, ese día me fui pensando muy hardcore a casa, de que llevaba un montón de tiempo que no me había dado el espacio a fliparme de nuevo. Y fue como volverlo a hacer y, y sentir que todo fluía más, que era verdaderamente consciente del dónde estaba, por qué hacía lo que hacía. Es el soltar para estar presente. Sí, el darte permiso, ¿no? Para fluir, Sí. total.
Y no solemos, porque eso, queremos controlar todo, la situación, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, y la impro a veces no te deja, no te da ese tiempo y, y hay que darse permiso, ¿no? Es un ejercicio también, pero es muy enriquecedor en realidad. Y, y eso, estar en un grupo también que no te juzga, que puedes fliparte, es también una maravilla, ¿sabes? De poder crear sin ningún tapujo y sin nadie que te juzgue, ¿no? Que te juzgue más. Entonces, eso es muy guay. Y cuando encuentras ahí esa unión, pues de repente ya a mí se me olvidaba, o sea, yo podía tener un súper mal día que iba a entrenar y cuando salía se me había olvidado todo. Y ya iba con otra actitud, ¿sabes? Total. Entonces, para mí esa es la misión de la impro y de actuar. eh, por eso también si algún día tienen la oportunidad de ir a un festival de improvisación, ya sea aquí en Tenerife o en la península, pues no duden en ir porque también es inspirador verlo. Incluso Jonay está por aquí y dice, yo desde mi propia experiencia digo lo mismo. Es muy terapéutico y quizás ves la vida desde otra perspectiva. Y lo digo en general con el teatro y con la impro en particular. Sí, total. O sea que Jonay, un besito. podemos decir que efectivamente la respuesta a esta pregunta es sí. La impro puede ayudarte, dar un impulso a cambiar la vida. Pues sí, Y bueno, pues sí. como somos aquí en Rucurrucu, nos encanta crear comunidad, que la gente pregunte, por eso hacemos los directos, para que toda nuestra comunidad pueda preguntar a los invitados o a nosotras respecto al tema que estamos tratando en el episodio de hoy. Invito al chat a que se lance y nos haga las preguntas que le apetezcan, que le hayan surgido a lo largo de esta entrevista. Y tenemos ya una que hace una personita muy especial que espero que haya salido todo muy bien, que es Vero, y pregunta, ¿crees que hay que tener talento innato para la impro o se puede aprender y practicar? Pues yo creo que el mismo talento que para vivir, o sea, creo que se puede aprender y entrenar, o sea, yo creo que todas, como yo decía mucho cuando era profesora de danza, que me decían, es que yo no sé bailar, y yo decía, tienes un cuerpo, ¿no? Pues ya sabes bailar, o sea, sabes moverlo, o sea, no hace falta nada más. Pues creo que la improvisación es lo mismo. Tienes un cuerpo, tienes una mente y puedes improvisar perfectamente, claro. Luego está lo que hablábamos antes, ¿no? De ese entrenamiento para lograr soltar más y ser cada vez, sentirte cada vez mejor y más segura, porque al final tiene que ver con la seguridad en uno mismo y quitarse el miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Cuando ya superas eso, ya eres invencible. O sea, yo me sorprendo haciendo cosas que antes no hubiese hecho, pero ahora que he aprendido a soltar y a aceptar y seguir, de repente pues hago cosas que digo, madre mía, si me llega a ver mi yo de hace 10 años, me hubiese flipado. No sé si el chat tiene alguna pregunta más. Pues mira, Vero, de nuevo, ¿sabes de talleres en Gran Canaria, de impro? Sí, Impro Canarias está dando intensivo, bueno, tiene un curso regular Ujú. y tiene varios niveles y ahora tiene local, estrenan salita, o sea Os. que síganlo en las redes sociales, Impro Canarias. Y me consta que ahora en marzo va a venir una compañía de, lo diré, eh, no sé si es Ucrania, es de un país así de Europa, Ujú. porque tengo un amigo que se llama Vaslav y viene a Gran Canaria también y van a dar unos talleres en Gran Canaria. Pero vamos, que en Pro Canarias ahí a tope.
Y aquí en Tenerife va a venir Omar Argentino el día 4 de febrero a dar una masterclass de 4 horas en el Regia. O sea que también si tienen interés, pues es una oportunidad muy interesante tanto para conocer a Omar, que es un referente a nivel mundial, y para trabajar desde la creación escénica con la improvisación teatral. Va a estar guay. Ese es mi resumen. Va a estar guay. Yo y mi falta de palabras. Preguntas una y también. ¿Para cuándo otro taller? / curso. Me imagino que de el Omar, Tenerife. Pues a ver si va surgiendo cosas, si las salas se van abriendo, porque claro, como también tenemos este problema del bicho, del coco, el coco lo llamamos aquí. el momento en el que estamos, pues entonces es un poco complicado, pero sí, en cuanto sepamos algo, hagamos algo, pues lo diremos. De momento no hay nada previsto. Ya les digo que creo que en abril van a pasar cosas. Se vienen cosas. Pero no puedo decir nada más, porque no es mía la noticia, entonces no puedo hablar. Claro, si fuera mía igual lo digo, pero... Y yo estoy trabajando también en algo, a ver si lo puedo estrenar, preestrenar en Tenerife y estrenar en Valladolid. Ojalá. ¡Qué bueno! Me han mandado la propuesta a ver si suena. Ojalá que el río suene. Sí. A ver. Crossfinger. Comenta Vero también. Muchísimas gracias por el podcast. A ver si te enredamos de nuevo y puedo estar ahí con ustedes. Ay, gracias, Vero. La verdad que me queda pena no habernos conocido. Pero bueno. Habrá más oportunidades. Ojalá. Pues bueno, despedimos el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como lo he hecho yo. Espero que tú también, Irache. Ha sido un placer hablar de impro. Y un placer que me hayan invitado a estar aquí con ustedes, porque la verdad que hablar de algo que te apasiona y tal siempre es un gusto. Y nada, y estar contigo este ratito ha sido súper bueno también. Muchas gracias a las dos, de verdad, por hacer esto, y ojalá que Ruku Ruku Podcast llegue lo más alto. Gracias. Se agradece muchísimo. Pues bueno, chicos, un placer estar con los que han estado hoy, y si nos estás escuchando desde casa, ya sabes, estás tardando en seguirnos en Twitch y participar con nosotras en las preguntas en el directo. H, un abrazo psicológico gigante. Y otro grande para ustedes. Y despedimos el episodio de hoy. Un beso enorme y chao, chao.